Hola a todos nuestros queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy nos sumergiremos de lleno en el fascinante mundo del espectáculo turco y tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención y conquistar sus corazones, tal como lo hizo una cita muy especial. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que ha encendido las redes sociales y que, sin duda, ha conquistado a muchísimos de ustedes. En este vídeo vamos a desglosar la cita que causó furor, esa que hizo suspirar a miles y que se convirtió en tema de conversación en todos los rincones. Vamos a analizar qué la hizo tan especial, por qué conectó tanto con el público y qué nos dice sobre la química y la conexión entre Hande y Kerem. Así que si son fanáticos de esta dupla, si les encanta el drama turco, o si simplemente disfrutan de una buena historia de amor y conexión, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Tocar la campanita les asegurará no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. No se queden fuera de esta comunidad. Ahora sí, manos a la obra. El título lo dice todo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cita que conquistó a todos. ¿Y cuál fue esa cita? Pues para aquellos que quizás no están tan al día o para refrescar la memoria, nos referimos a ese momento específico que se viralizó, donde Hande y Kerem compartieron un instante que, aunque sencillo, emanaba una autenticidad y una complicidad palpables. Estamos hablando, por supuesto, de esa ocasión en la que se les vio juntos, disfrutando de un momento privado, pero que de alguna manera, gracias a la magia de las redes sociales y la omnipresencia de los paparazzi y los fans, se filtró al ojo público, generando una ola de reacciones positivas. Pensemos en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya eran figuras extremadamente populares por su trabajo en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente. La química entre ellos en pantalla era innegable, y desde el principio, los fanáticos empezaron a soñar con la posibilidad de que esa conexión traspasara la ficción. Y en cierto modo, así sucedió. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hubo un momento particular que validó esa conexión a ojos de muchos. ¿Qué fue lo que hizo a esa cita tan especial? Primero, la naturalidad. En un mundo donde las celebridades a menudo viven bajo un escrutinio constante, y donde cada aparición pública puede ser cuidadosamente orquestada, ver a Hande y Kerem en un momento que parecía tan genuino, tan libre de artificios, fue refrescante. No se trataba de una alfombra roja, ni de un evento promocional, sino de un instante de su vida cotidiana que, por su propia esencia, resultó cautivador. Quizás fue una cena tranquila, un paseo bajo el sol, o simplemente una conversación animada. Lo importante es la vibra que transmitieron. Segundo, la complicidad. A través de las pocas imágenes o vídeos que circularon, se podía percibir una sintonía especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, la forma en que se movían juntos, todo sugería una comodidad y una conexión profunda. No era solo la atracción física que muchos ya habían notado, sino una amistad sólida, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Y eso, amigos, es algo que resuena poderosamente en el público. Tercero, el timing. En ese momento, la expectación sobre la relación de Hande y Kerem estaba en su punto álgido. Los fanáticos habían invertido emociones en sus personajes y, por extensión, en ellos como personas. Verlos compartir ese momento privado, esa cita, actuó como una confirmación, un guiño hacia el público que deseaba verlos felices juntos. Fue como si les dieran permiso para creer en esa historia de amor que tanto habían idealizado. Analicemos las reacciones. Las redes sociales explotaron. Comentarios de admiración, mensajes de apoyo y, por supuesto, miles de me gusta y compartir. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Los fans crearon memes, fanfics y recopilaciones de momentos, demostrando la magnitud de su impacto. Lo interesante es que no se trataba solo de admiración por su belleza o su fama, sino por la conexión humana que proyectaban. La gente se veía reflejada en esa simple pero poderosa muestra de afecto y camaradería. Y aquí entra la magia del fenómeno turco. Las series turcas tienen una capacidad increíble para crear personajes y tramas que se arraigan en el corazón de la audiencia. Cuando esa conexión se traslada a la vida real, la euforia es aún mayor.
Ander Zel con su carisma y su dulzura y Kerem Bürsin, con su energía y su atractivo, formaron un dúo que cautivó a audiencias en todo el mundo, y esta cita solo sirvió para solidificar esa conexión. Además, pensemos en la narrativa. La vida de las celebridades a menudo parece estar llena de glamour y perfección. Sin embargo, momentos como este nos recuerdan que al final del día, son seres humanos buscando conexión, disfrutando de la compañía del otro. Esa vulnerabilidad aparente, esa autenticidad, es lo que realmente conquista al público. Es la historia de dos personas que, tras compartir una experiencia profesional intensa, encuentran un espacio para el disfrute mutuo. ¿Qué nos enseña esta cita sobre la relación de Hande y Kerem? Más allá de las etiquetas, nos muestra una relación basada en el respeto, la admiración y la diversión. Se les veía como dos felices, y eso es lo más importante. Para los fans, esta cita fue la guinda del pastel, la validación de todo lo que habían sentido y deseado. Fue la confirmación de que quizás ese amor de ficción había encontrado su camino a la realidad. Y es que cuando dos personas tienen esa chispa, esa energía que se complementa, es difícil ocultarlo. Las imágenes y vídeos de esa cita transmitían esa energía. Se les veía disfrutando de la compañía, riendo, compartiendo un momento que, aunque privado, se sintió íntimo para quienes lo presenciaron. Esa intimidad, esa conexión que trasciende la pantalla, es lo que genera admiración y amor incondicional por parte de los seguidores. Podríamos decir que esta cita se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la química real entre dos actores, de la posibilidad de que las historias que amamos en pantalla tengan un eco en la vida real. Fue un momento que generó optimismo, que alimentó la imaginación y que, sin duda, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Recordemos que Ander Zel y Kerem Bürsin no solo compartieron un proyecto exitoso, sino que también construyeron una amistad sólida, y esta cita fue una manifestación pública de esa conexión. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban, incluso sin sonido, transmitía un mensaje claro de afecto y comprensión mutua. Y es que, en definitiva, lo que conquistó a todos no fue la ostentosidad, ni el lujo, ni un evento mediático. Lo que realmente conquistó fue la autenticidad, la naturalidad, la complicidad y la química palpable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Fue un recordatorio de que a veces, los momentos más sencillos son los que tienen un mayor impacto, especialmente cuando están llenos de honestidad y conexión genuina. Fue la confirmación de que cuando hay química, esta se siente, se ve y sobre todo, se comparte. Así que, para resumir, hemos hablado de la cita que desató la euforia entre los fanáticos de Ander Zel y Kerem Bürsin. Exploramos las razones detrás de su impacto, la naturalidad, la complicidad y el timing perfecto en el auge de su popularidad. Analizamos cómo las redes sociales se convirtieron en el canal de difusión de este momento, y cómo las reacciones demostraron la profunda conexión del público con la pareja. Destacamos que lo que cautivó fue la autenticidad de su conexión, más allá de cualquier espectáculo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los momentos más comentados de la pareja. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esa famosa cita? Fueron testigos de la reacción en redes sociales. ¿Qué es lo que más admiran de Ander Zel y Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tocar la campanita les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.